mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Welcome to my YouTube channel, María Laria TV. Hoy es lunes, Diciembre 30. Today is Monday, December 30th. And this is my news update. I'm doing one news update and one exercise, nutrition or tip of the day update. O sea, estoy haciendo dos updates al día, casi siempre. Uno es de noticias y otro es del tip del día, ya sea de nutrición, ya sea de ejercicio, de un tipo de lifestyle, lo que sea. Este es de noticias, ok. Estoy muy consternada porque este fin de semana han sucedido dos incidentes violentos, mortales, terribles, antirreligiosos. El primero es antisemita, porque fue en casa de un rabino en Muncie, el estado de Nueva York, y el otro fue en Texas, en una iglesia cristiana, o sea, anticristiano, donde sí murieron dos personas, y esto fue ayer domingo en una iglesia cristiana en Fort Worth, Texas. Voy a empezar con el primero. Bueno, el primero, la persona de interés se llama George Crafton, finalmente fue arrestado ayer, tiene 5 cargos de intento de homicidio y también tiene uno de robo. Esto fue lo que sucedió. Este hombre se llama George Crafton, de raza negra, que pertenece a un movimiento llamado Black Israelite Movement, que es el movimiento israelita negro. Entró en la casa del rabino cuando estaban celebrando la 7ª noche de Hanukkah y obviamente el Shabbat, con un machete, y empezó a darle machetazos a todo el mundo, hirió muy gravemente a 5, se montó en el auto y se fue, cruzó el puente hacia Manhattan. La policía lo siguió, estaba todo lleno de sangre, tenía un machete en el auto, al lado tenía un cuchillo, y bueno, finalmente cuando ellos pudieron, la policía pudo lograr el warrant, ¿no? La orden de arresto y de búsqueda en el auto, entonces ayer pudieron arrestarlo. Lo que encontraron en el auto, además del machete, el cuchillo, él que estaba todo ensangrentado, lleno de sangre, aunque se declaró inocente en todos los cargos, encontraron en su teléfono, en la búsqueda, encontraron en el search que había hecho búsqueda de por qué Hitler odiaba a los judíos, había hecho también búsqueda de los nazis, de esta organización Black Israelite Movement y de muchas otras cosas antisemitas. La familia dice y alega que él tiene historia de esquizofrenia y que había estado hospitalizado varias veces por ese diagnóstico. Sin embargo, que no tenía nada de antisemita en su pasado. Sin embargo, obviamente, por lo que dice su teléfono, obviamente sí lo tenía. El hijo del rabino, que está muy consternado, es una de las víctimas que fue acuchillada. Están hospitalizados. Uno está en estado muy crítico porque tiene un severo golpe y en el cráneo, en el skull. Let me say this all in English before I go into the second. Voy a decirlo todo en inglés antes de empezar con el segundo, el cristiano en Texas. This man, George Crafton, which is the person of interest, he was arrested yesterday after they got a warrant to search his vehicle. He had entered Saturday a rabbi's home in Muncie, New York, where they were celebrating the 7th night of Hanukkah plus Shabbat. He entered with a machete and he started hitting people, and there were 5 very, very in grave condition victims. He left, got in his car, he crossed the bridge into Manhattan. The police followed him, and they were finally able to arrest him yesterday when they finally got a warrant to search the vehicle. But they found the machete, they found a knife, and they also found in his phone, in his search engine, they found that he had searched Nazis, Black Israelite Movement, that he belonged to that organization. They also found a search for why Hitler hated Jews. And in his home, where he was finally arrested yesterday, they also found a journal where he had written things about the Jews and that they had taken the power of the people. And anyway, that was the rabbi's son is also severely injured. Of the 5 victims, one is in very critical condition with a fracture at the skull. The other thing I wanted to say, he has 5 charges, 5 homicide intents of homicide, and 1 attempt of burglary.
Okay, now I'm going to go into the Christian. Vamos ahora al accidente, no, incidente en una iglesia cristiana, se llama Freeway Church of Christ y está en Fort Worth, Texas, cerquita de Fort Worth, Texas. Y aquí, esto fue todo filmado en el streamline de la iglesia. Este hombre con una ametralladora abrió fuego contra los feligreses, mató a uno que era un guardia que trató de responderle el fuego, pero bueno, murió en el intento. Sin embargo, hubo otro que era un ex agente del FBI, que realmente se considera el héroe, que pudo matar al atacante. Esta iglesia, la diferencia es que sí había estado entrenada para controlar este tipo de incidentes violentos y sí permiten armas en las iglesias, a diferencia de otras armas que no la permiten. Este va a ser, so let's say it in English now. This one was an attack in a Christian church called Freeway Church of Christ, very close to Fort Worth in Texas. And this church was very highly trained in how to respond to this type of violent attacks. And they allow guns inside the church. This could be positive or negative, but in this case, what happened was, and it's all in the video streamlined of the video of the church, this man pulled up shotgun and started shooting. One man responded to the attack. He was an ex-security officer, and he killed the perpetrator. There was another person in the church that also was armed, and he was an ex-FBI agent, and he's considered the hero. He took his weapon, and he was able to kill the perpetrator. So this is my topic tonight. Estos son mis temas esta noche en María Laria Bajo la Luna a las 10 de la noche. El teléfono para que llamen es 305-541-9933. This is my topic tonight in the radio show María Laria Under the Moon. And this is at 10 p.m. tonight. If you want to call, it's 305-541-9933. Y también mi segundo tema es, voy a tener invitada a Ileana Calderón, que es una persona que es terapista de relaciones sexuales después de abuso. Ella fue abusada por su hermano cuando se estaba recuperando de su operación de cáncer, y ella va a estar también esta noche. My second topic would be sexual relations and how to have healthy relationships after you have been abused sexually. And she was abused by her brother after she had undergone a cancer surgery. And the rest of the story you'll hear tonight. So I urge you all to listen to me tonight, and it will be also in the Facebook page of La Poderosa, in my social media, and also in La Poderosa app, and that will be at 10 p.m. If you want to call, it's 305-541-9933, si quieren llamar esta noche con ambos temas. El teléfono es 305-541-9933. Ahora me voy y les deseo a todos feliz año, pero luego voy a volver con el exercise tip. So, Happy New Year to all, but I'm leaving now this video, but I'm going to do another one as far as the exercise tip of the day, which would be for glutes. El tip de ejercicio va a ser para el trasero. Happy New Year. See you tonight.